Y en este momento nos disponemos a escuchar al doctor Elkin Hernán Otálvaro, delegado por la dirección del INVIMA. Buenos días, la mesa directiva, a la doctora Marisol Sánchez, a Carlos. Reciban un saludo muy especial del señor director, quien por motivos de agenda pues me delegó a hacer esta presentación, y para mí es muy grato dirigirme a todos ustedes haciendo un recuento, y después de escuchar al ministro y al presidente de la ANDI y a Carlos, hay un tema que a uno lo pone a reflexionar, que es la presión tecnológica y el movimiento de la tecnología, porque llevamos 4 años, específicamente 3 años después del rediseño, en donde observamos el alto movimiento tecnológico del país, porque nosotros somos una agencia en donde recibimos toda la tecnología que va a ingresar al Colombia. Entonces es bien interesante arrancar con esta reflexión, porque de aquí surgen varios planteamientos desde el punto de vista de lo que nosotros como agencia reguladora podemos aportar yo no diría este debate, a mí las palabras de debate, discusión no me gustan casi, yo siempre hablo de interacción e iteración, siempre me gusta hablar de esa forma porque es más amigable y abrir más los espíritus y la mente para tener sobre todo la mente abierta para escuchar y para ser propositivo en una discusión en un análisis que apunta a generar constructo. Voy a gastarme 10 minuticos tocando un tema clave. He tenido el beneficio de participar en este tercer foro. Recuerdo el primer foro, cuando se hablaba de tocar fundamentalmente el trabajo conjunto y apoyo gubernamental, autoridades de control y organismos internacionales. El foro anterior del año pasado hablamos de mirar el valor de la tecnología, su uso y el impacto en la prestación de los servicios de salud. Y hoy tocamos un tema clave que es la tecnología al servicio del paciente. Yo le decía a Guillermo, nuevo director del IES, que nosotros tenemos un sesgo, los que somos médicos siempre pensamos en un paciente, y las tecnologías, el impacto fundamental es el ser humano, sea como usuario o sea como paciente, porque hay tecnologías abiertas que usted usa, o hay tecnologías que se utilizan en un ambiente cerrado, hospitalario o ambulatorio. Hago esta reflexión porque cuando se habla de la ley estatutaria tiene unos cambios radicales muy complejos y ojalá que no nos pase lo que pasó con toda la reglamentación de la ley 100 en algunos aspectos que muchos fuimos invitados y pocos participamos. La ley tiene 26 artículos y el 35% de los artículos es la primera ley que separa prestación de servicios y tecnología. Es la primera ley. ¿Por qué? Porque el concepto tecnológico en Colombia no simplemente son los dispositivos, no simplemente son los medicamentos. Colombia tiene una legislación en donde la ley 100 en su artículo 190, el 93, dándole cumplimiento a la Constitución Política nuestra, abrió el concepto tecnológico en 5 componentes: medicamentos, dispositivos que después se armonizaron con equipos, procedimientos médico-quirúrgicos, sistemas de apoyo, sistemas de administración, y con el advenimiento de los nuevos desarrollos científicos, todo lo que toca con el genoma humano. Y ustedes saben que hay dispositivos que tienen orígenes fundamentalmente en componentes anatómicos y que circulan en Colombia. Entonces, tocamos ya una problemática bien interesante desde el punto de vista de mirar que esta ley abre el espectro en la tecnología y la tecnología viene fundamentalmente aparejada con esos conceptos, no simplemente dispositivos. Primera reflexión, que es compleja. Y obviamente el impacto es directamente en una atención integral al paciente. Y viene obviamente el aspecto que abre la ley. La ley es una responsabilidad de todos y aquí viene un primer aspecto para la industria, para todos los que estamos acá. Tenemos que participar de una manera muy activa en la reglamentación de la ley, primer elemento clave. Y teniendo en cuenta fundamentalmente que los sistemas nuestros no son sistemas homogéneos, nosotros manejamos departamentos donde los sistemas son totalmente heterogéneos. Entonces también tenemos que tener en cuenta ese esquema
porque habrá sistemas de cuya complejidad no se pueden armonizar directamente, reglamentariamente en un solo modelo, que es importante tener en cuenta. En ese contexto, a mí la teoría de los conjuntos me encanta porque en la teoría de conjuntos todos nos encontramos. En el uso nos encontramos todos. Lo que pasa es que tenemos que definir claramente cuál es la competencia de cada agente. Por ejemplo, ¿quién responde por la vigilancia de salud pública? ¿Quién responde por la vigilancia sanitaria? ¿Y quién responde por la vigilancia epidemiológica? El resultado final es el paciente o el usuario, porque ustedes saben que nosotros como agencia sanitaria vigilamos el producto o la tecnología, porque el INVIMA tiene una competencia sobre 23 tecnologías y productos, o sea, consumo y uso, y obviamente quién la fabrica. El prescriptor tiene una responsabilidad directa sobre el enfoque epidemiológico de la manera de enfermar y morir, y el Estado y la ciudadanía en general sobre políticas públicas que apunten a resolver ese tipo de problemática. Entonces, el problema no es menor. El problema no es menor porque en ese uso es donde nosotros tenemos que mirar claramente qué papel juega la tecnología. Y desde ese punto de vista nosotros obviamente convergemos todos para garantizar la seguridad del paciente, porque esto es un eje de este foro, la seguridad del paciente y yo diría la seguridad del ser humano, sea como usuario o sea como paciente. Y no es menor el tema del universo que tiene dispositivos médicos. Las tecnologías son todas muy diferentes. Tienen unos conceptos desde el punto de vista de la definición que no la voy a decir porque todo el mundo la domina, pero el mundo del dispositivo es un mundo muy creciente desde el punto de vista de innovación. La Organización Mundial de la Salud en los anales del 2010 tocó que aproximadamente el 60% del recurso tecnológico que se utiliza en un ambiente hospitalario son dispositivos médicos. Nosotros acabamos de hacer un ejercicio interno porque también manejamos el programa de reactivovigilancia y encontramos que el 57% de los recursos tecnológicos que se utilizan en un banco de sangre son dispositivos médicos. Entonces vemos que la realidad de este universo es una realidad bien apasionante y bien interesante. Y a mí la historia me parece muy interesante, aquí veo a María Cristina, química farmacéutica. El concepto en Colombia del dispositivo médico es muy nuevo. Lo empezaron ustedes con la ley 23 de 1962, cuando se reglamentó la profesión de químico farmacéutico en Colombia. Ustedes introdujeron el concepto del insumo como tal. Posteriormente, la ley 1950 de 1964 amplía el espectro a apósitos, a algodón hidrófilo, algunos elementos que después se conglomeraron cuando en Colombia aparece el concepto del registro sanitario, que aparece con el decreto 2092 del 86, en donde se regulaba el 5% de los dispositivos. Y hago esta reflexión porque la regulación en el mundo no es que sea muy vieja. En Estados Unidos arranca en 1975. O sea que nosotros el concepto de dispositivo médico, cambiar de insumo a dispositivo, nos demoramos 42 años, porque el 4725 aparece en el 2005. Y en Estados Unidos la regulación arrancó en el 76 y nosotros la arrancamos en el 45, en el 2005. Estamos hablando de 29 años. Entonces es un tema también que ofrece retos importantes y obviamente desde ese punto de vista nosotros ya empezamos a trabajar con un criterio que de suyo es bien interesante, hacer evaluación de eficacia. Ustedes saben que nosotros no hacemos evaluación de eficacia real. El único que hace evaluación de eficacia real es el fabricante, es el único. Nosotros hacemos evaluación de eficacia referenciada, fundamentalmente haciendo un análisis muy riguroso desde el punto de vista técnico y legal de todos los soportes que me entrega a mí el fabricante o expresado en su importador para yo autorizar la introducción de un dispositivo para su posterior comercialización y uso en Colombia. No es menor la responsabilidad. Entonces, en este momento yo les puedo decir que desde que se integró el INVIMA, desde el punto de vista de labor misional a nivel de direcciones misionales, que fue con la reforma del 2012, donde nació otro nuevo INVIMA, nosotros ya trabajamos por ciclo de vida de producto o por cadena productiva, ciclo de vida de tecnología o cadena productiva de producto, somos los responsables. Y puedo decir que esa evaluación de eficacia nos puede concluir de que nosotros estamos garantizando que los dispositivos que entran a Colombia entran con 3 elementos claves, con calidad, con seguridad y con buen desempeño. Pero eso también lo tenemos que seguir durante su uso, ahí es donde se montan todos los criterios de vigilancia postmercado y ahí es cuando nosotros, el ministerio, porque es claro también para los que son foráneos y que no entienden
pueden entender la legislación nuestra, nosotros no proferimos normas, como lo puede ser la FDA, como lo hace ANVISA o como lo puede hacer ANMAT. Nosotros somos un ente que implementamos la norma que el Ministerio profiere como ente rector. Nosotros no generamos normas, hacemos cumplir la norma desde el punto de vista regulatorio. Entonces, es bien interesante tener eso y nosotros hemos logrado constituir un programa que ha sido muy importante desde el punto de vista de la vigilancia del desempeño del dispositivo una vez entra al mercado colombiano, porque es una responsabilidad nuestra. Y ahí es donde vamos a trabajar muy de la mano con el IETS, porque nosotros vamos a incorporar elementos que a ustedes les pueden servir enormemente dentro de los análisis de costo-efectividad y costo-utilidad desde el punto de vista del seguimiento que le hacemos a estas tecnologías. ¿Por qué? A grosso modo, nosotros arrancamos fundamentalmente, la vigilancia en Colombia tiene fuerza cuando aparece el 4725 en el 2005. Y desde ahí se inicia algo que muchos hablan con un tema que a mí me parece un poquito peyorativo, una vigilancia pasiva. No, me parece que es una vigilancia. El hecho de que en el 2005 se hubiera cambiado la cultura del reporte en Colombia fue fundamental. Les digo que a la fecha nosotros ya tenemos un reporte de aproximadamente 19.208 reportes en el Programa Nacional de Tecnovigilancia. ¿Por qué? Nosotros arrancamos en el 2000, arrancamos a hacer un doble ejercicio. En 2011 hicimos un análisis de implementación y rediseñamos el programa trabajando con la academia. Empezamos a trabajar con la Facultad de Medicina y el Instituto de Investigaciones Clínicas de la Nacional para crear un programa que mirara a las nuevas tendencias de la vigilancia epidemiológica del siglo XXI, o sea, un programa con criterio preventivo. No simplemente mirar el reporte, sino empezar a analizar cómo ese reporte lo podemos evitar. Si bien es cierto, es un indicador negativo, obviamente el hecho de tener ya adherencia para que todos los usuarios reporten 19.000 reportes, eso ha sido muy interesante y eso ha generado que tengamos cambios estructurales importantes apoyados por la Organización Panamericana de la Salud. En el 2012 arrancamos con un grupo de tarea con 12 países, fundamentalmente y con agencias de todas las Américas, apuntando a fortalecer la capacidad regulatoria de dispositivos médicos. Y en el 2013 las agencias regulatorias de referencia, entre las cuales está Colombia, partiendo por Argentina, Brasil, Cuba, México y Colombia, definieron en su agenda en Washington en el 2013 que dispositivos médicos era una prioridad de primera línea en su agenda de trabajo. Eso lo empezamos a trabajar y empezamos a rediseñar el programa y le apuntamos a implementar un sistema de gestión de riesgo clínico preventivo y escogimos como el más idóneo para el Programa Nacional de Tecnovigilancia en Colombia el sistema de gestión de riesgo clínico análisis modo falla efecto preventivo, al punto que hoy tenemos una gran cantidad de nuestra red, la red nuestra, la red de tecnovigilancia, construida por todos los actores, porque también en el rediseño empezamos a establecer unos mecanismos de reporte diferenciados. No es lo mismo lo que me puede reportar un paciente ciudadano común, establecimos un formato online que está en la página y lo puede reportar, o un prestador, o un importador, o un ente territorial, o un fabricante. Entonces, reconstruimos el programa, creamos este sistema de riesgo clínico y lo implementamos en todo el país hacia esta red, desarrollando elementos preventivos fundamentales y, ante todo, apuntando también a investigar con dispositivos. Nosotros nos referenciamos porque dentro de este ejercicio conocimos muchas agencias, conocimos desde ANMAT hasta la PMDA japonesa, mirando los esquemas regulatorios que se manejaban. Y logramos implementar un sistema preventivo a través de Red Centinela y Centros Centinelas, y en este momento estamos investigando con los hospitales muy reconocidos en el país, lo digo, Valle Lilí, por ejemplo, en el occidente colombiano, San Vicente de Paúl, en el eje cafetero con San Vicente de Paúl, Palo Tobón Uribe, Hospital General de Medellín, IPS Universitaria Barranquilla, IPS Universitaria Medellín, y también la Foscal, Instituto del Corazón en el oriente colombiano, como un piloto fundamental para tener implementado un sistema de gestión de riesgo clínico ya trabajado con una vigilancia intensiva, proactiva, apuntando a investigar y a mirar causalidad entre un evento y un dispositivo médico. Entonces, han sido pasos agigantados en poco tiempo que nos han permitido tener un programa a tono con las tendencias mundiales, fundamentalmente de más desarrollo a nivel de agencias regulatorias. Y tuvimos la gran oportunidad en la pasada cuarta reunión de todas las agencias regulatorias de las Américas que realizó en Bogotá
un reconocimiento que nos hizo la OPS de poder presentar todas estas experiencias y fruto de las mismas se socializaron y se pudo demostrar el grado de desarrollo que Colombia tiene. Y como lo decía el ministro, nosotros podemos decir que en materia regulatoria, así como en materia de salud, hemos generado grandes transformaciones en aspectos regulatorios. Colombia está a la vanguardia a nivel de las Américas y como un país de primer orden en todos estos modelos que hemos venido desarrollando. Fruto de esto, para nosotros es muy interesante que la doctora Josephine Janssen, la asesora del Departamento de Medicamentos y Productos de Salud de la Organización Mundial de la Salud, reconociera que Colombia es uno de los, digámoslo así, de los 87 países que tiene una regulación en dispositivos médicos ejemplar y además que el programa de tecnovigilancia tiene un gran avance desde el punto de vista de articular el análisis del reporte a la seguridad del paciente, porque no nos hemos quedado simplemente en mirar el reporte, cerrar el reporte, sino también trabajar de la mano con los establecimientos hospitalarios para buscar mecanismos que prevengan la ocurrencia de estos eventos adversos. Para terminar, me queda una gran reflexión en el sentido de que estos programas de vigilancia postmercado deben mirar al dispositivo médico como una herramienta fundamental, como lo decía Carlos, para la prestación de un servicio de salud con calidad e integral al paciente. Y aquí la participación de todos los agentes es fundamental. Y entre esos agentes, obviamente, un agente de primer orden es la industria, que es donde se realiza la innovación y el desarrollo, y con todas estas reflexiones que se han hecho por el ministro, por el doctor Blumman Master y por Carlos, yo creo que es interesante mirar nosotros regulatoriamente qué aporte le hacemos a todo este debate, toda esta interacción, teniendo en cuenta que es mucha la información que nosotros manejamos. Nosotros tenemos aproximadamente en el país 16.500 registros sanitarios de toda la tecnología a nivel de dispositivos médicos que circulan en el país. Sé que la agenda que ustedes tienen, doctora Marisol, es muy interesante, por eso me tomo este tiempo tan corto, muy interesante desde el punto de vista de todos los grandes expositores que tienen, y uno de los elementos claves es determinar como el reto fundamental cómo se establece el valor terapéutico del dispositivo médico para tener metodologías evaluativas asertivas y certeras. Muchas gracias. Muchísimas